Muy bien, vamos a entrar en el tiempo de la palabra y poder compartir pues, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, teniendo en cuenta que el tema general de este mes es anclado en la oración. Muy bien, anclado en la oración, y el énfasis de esta semana o el enfoque es orando la palabra. Ese es el enfoque y de eso se va a tratar el tema o la enseñanza del día de hoy. Pero antes de eso, quisiera contarles una anécdota que vivimos hace poco con la pastora Elizabeth, porque así como ella aprovecha el micrófono para contar ciertas cosas nuestras, de Albaluz y de mí, pues es la oportunidad de vengarnos. No mentiras. Hace poco estuvimos, bueno, compartiendo en familia y últimamente cuando compartimos en familia jugamos un juego muy conocido que se llama Stop. No sé si ustedes han jugado Stop alguna vez. De pronto las nuevas generaciones no tanto, pero las anteriores sí. Bueno, antiguamente se jugaba con papel y lápiz o lapicero y hacíamos las categorías y las líneas y bueno, una letra y arrancábamos todos a escribir. Hoy en día, como la tecnología ha avanzado, entonces ya no jugamos con papel, sino jugamos con una página, un aplicativo en el celular, donde uno escoge las categorías y al azar la aplicación escoge la letra. Resulta que estábamos jugando todos y salió la letra D, de dedo, y arrancamos todos a escribir por la letra D. Y yo vi a la pastora Elizabeth encarnizada escribiendo ahí. Ella normalmente se demora en escribir, lógicamente pues se le dificulta un poco más que por ejemplo Albaluz escribiendo. Eso es, mejor dicho, tiene los dedos ya súper hábiles escribiendo en el celular. La pastora se demora un poquito, pero digamos que la vi como muy emocionada escribiendo. Y uy, nos va a ganar en esta ronda, nos va a ganar la pastora Elizabeth. Terminó la ronda y entonces salió la primera categoría. No recuerdo qué categoría fue la primera, pero digamos que país. Y todo el mundo comenzó, o salieron ahí en las opciones lo que habíamos escrito por la D: Dinamarca, ciudad o país. Bueno, no sé qué otro ciudad o país se me ocurre ahorita por la D. Pero entre todas las respuestas por la D apareció Colombia. ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, mi mamá? ¿Pero cómo así? ¿No era por la C? No, mamá, era por la D. Y de ahí en adelante ella contestó todo muy bien, pero con la letra C. Así que perdió esa ronda con 0 puntos. Y les cuento esta historia, no porque sí, sino porque tiene que ver, o quiero relacionar un poco con el tema de la oración y de nuestra vida de relación con Dios, porque Dios ha establecido ciertos parámetros, lineamientos, leyes, normas, no porque Él quiera perjudicarnos, sino que al contrario, Él quiere guardarnos dentro del diseño divino, y para eso son esas normas, esos límites, para poder cumplir el propósito de Dios. Y cuando no permanecemos dentro de esos lineamientos, pues todo lo que hacemos acarreará consecuencias negativas para nuestra vida. Y a veces en la oración, Dios estableció, por ejemplo, unos parámetros para la familia, para las finanzas, y cuando no conocemos esos parámetros y vamos a la oración y comenzamos a pedir: Señor, revélame en este momento el número del baloto. ¿Cuál es el número del chance, Señor, de este fin de semana? A ver si lo echamos, y yo te prometo que te doy el diezmo, ni siquiera el diezmo, te daré el 20, el 30% de esa ganancia. ¿Será una oración que Dios va a contestar? ¿Que Dios recibirá con agrado? No, porque Dios dijo que era la letra D, pero nosotros quisimos escribir con la letra C, con la letra A, con la letra H. Quisimos cambiar los parámetros o los lineamientos de Dios para lo que Él había establecido. Entonces, quisiera hablar de algunos principios acerca de la oración, y ahora más adelante haremos un ejercicio al respecto de orando la palabra, pero yo quiero que entendamos el propósito y la mente de Dios para poder comprender realmente el propósito de la oración. Y quisiera comenzar diciendo que la oración en realidad es el resultado del sistema de autoridad que Dios estableció entre el cielo y la tierra. Lo quiero repetir: la oración es el resultado del sistema de autoridad que Dios estableció entre el cielo y la tierra. Y déjame explicar eso que acabo de decir, pero para eso quisiera, para aquellos que están tomando nota, el tema de la enseñanza el día de hoy lo he titulado: Mi oración
cambia las cosas. ¿Cómo se titula? Mi oración cambia las cosas. Para la profe de Cosmovisión, ¿cuántos vinieron a la inducción de Cosmovisión? Bueno, para la profe de Cosmovisión es un título un poco humanista, ¿cierto? Pero, me tienes tomando el pelo. Pero Dios no va a orar por nosotros, somos nosotros los que tenemos que orar, ¿cierto? Por eso lo he titulado Mi oración cambia las cosas. Y mi oración cambia las cosas, número uno, al entender que Dios se somete a su propia palabra. Ese es el primer principio que le quiero compartir. Mi oración cambia las cosas cuando yo entiendo que Dios se somete Él mismo a su palabra, a su propia palabra. Dios está muy comprometido con sus propósitos, pero el deseo de Dios de cumplir con su propósito nunca va a ser en contra de violar algo que Él mismo ha establecido. A eso me refiero, que Dios se somete a su propia palabra. Cada palabra que Dios dice también es una ley que Él debe cumplir. Debido a que Él es íntegro, debido a su santidad, Él se someterá a sus promesas y sus decretos. Por ejemplo, Mateo 24:35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dando a entender que todo lo que Él dice se cumple. Así que la palabra de Dios no es solamente la ley de Dios, sino que es una ley para Dios. Toda ley de Dios es una ley para Dios. No sé si recuerdan en el libro de Daniel, o la historia de Daniel, que tenía unos enemigos, personas que le tenían envidia, y entonces fueron y idearon o convencieron al rey Darío de que estableciera un decreto de que durante 30 días solamente debían orar, o toda plegaria debía hacerse en nombre del rey Darío, y cualquier persona que orase o pidiese a nombre de otra persona o otro Dios debía ser echado al foso de los leones. Bueno, todo eso lo idearon porque sabían que Daniel 3 veces al día hacía su oración a Jehová, el único Dios verdadero. Y entonces cuando lo descubren y lo llevan ante el rey Darío, dice la Biblia que el rey Darío le pesó en gran manera esa situación. Y él era el rey en ese momento, en ese lugar. Pero fíjese que él mismo estableció ese decreto, se firmó con el anillo del rey, se selló con el anillo del rey, pero el mismo rey no pudo revocar o revertir la decisión que él mismo había tomado. Así que si un rey natural se somete a su propia palabra, cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es fiel, íntegro, se somete a lo que él mismo dice y establece. Por ejemplo, el rey Asuero, con la historia de Esther y el pueblo de Israel, cuando Amán hizo este decreto de que mataran a todos los judíos. El rey lo firmó, ese decreto, y cuando se supo todo el plan, ese rey, el rey Asuero, no pudo revertir ese decreto. Entonces lo que hicieron fue un nuevo decreto para permitir a los judíos que se defendieran y pelearan por su propia nación. Pero lo que quiero dar a entender es eso, que la ley de Dios, o lo que Dios dice, Él mismo se sujeta a su propia palabra. Ahora, habiendo entendido esto, quiero que veamos las implicaciones de ese principio en Génesis capítulo 1, versículo 26. Es un pasaje muy conocido. Génesis 1:26 está hablando de Dios y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en la suegra, en la esposa y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Bueno, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué nos creó Dios según Génesis 1:26? Para, literalmente dice señorear y señoree. Les pregunto, ¿ese verbo está en singular o en plural? Y señoree, ¿eso es singular o plural? Es singular. ¿Y ese singular va dirigido hacia el hombre o hacia Dios? Está dirigido hacia el hombre, o sea, se está refiriendo al ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza para que el hombre señoree en todas las cosas que Dios había creado. Aquí abro un paréntesis, porque ya veo a muchas mujeres contentas. Voy a enseñorearme de mi marido.
Te voy a mandar y a gobernar. O muchos esposos van a enseñorear a sus esposas. Bueno, abro un paréntesis. Todas las cosas que Dios nos envía a señorearnos, Él pone la lista ahí. Y si usted ve la lista, el mismo hombre no se encuentra en esa lista. Así que Dios no nos diseñó para señorear o gobernar sobre otros seres humanos. O sea, para tomar el control de la vida de otro ser humano, Dios no nos diseñó para señorear de esa forma. Cierro paréntesis para que haya esa claridad. Entonces, pero Dios nos diseñó para señorear, gobernar y administrar lo que Dios había creado. Así que, ¿cuál fue la autoridad legal que Dios estableció en la tierra? ¿Cuál fue la autoridad legal que Dios estableció para gobernar la tierra? El hombre, el ser humano. Esa es la autoridad que Dios estableció en la tierra para gobernar y administrar. El hombre. Así que, número uno, hemos entendido que Dios se somete a su propia palabra, ¿cierto? Número dos, mi oración cambia las cosas al creer que Dios me dio la autoridad para gobernar. Ese es el segundo principio. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Ya no se preocupe que vamos en camino. Solamente los seres humanos, solamente los espíritus que tienen un cuerpo físico son los que tienen la autorización de Dios para gobernar y administrar aquí en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que todo aquello que se quiera hacer en la tierra solamente se puede hacer a través de esa autoridad legal, o sea, solamente a través del ser humano. Cualquier influencia, cualquier cosa, cualquier propósito, cualquier sueño que haya en el corazón de Dios, Dios lo realiza a través de la autoridad legal que Él estableció, que somos nosotros a través de la cooperación del hombre. Por ejemplo, cuando Dios necesitó rescatar a la humanidad del diluvio, ¿a quién utilizó? A Noé. Cuando quiso crear un país o una nación para Él, ¿a quién escogió? A Abraham. Cuando quiso guiar al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, ¿a quién utilizó? A Moisés. Para derrotar o para ingresar a la tierra prometida a través de Jericó y derrumbar sus muros y conquistar, ¿a quién utilizó? A Josué. Es por eso que cuando Dios necesitó a salvar la humanidad del pecado, Él se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario, porque Dios no podía intervenir en la historia del ser humano violando su propia palabra. Así que si la autoridad legal en la tierra es el hombre, Dios se hizo hombre para morir en la cruz de forma legítima y poder rescatarnos de la muerte eterna. Así que con ese entendimiento, Juan Wesley dijo una vez: Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. Es por eso que la oración es el medio que Dios estableció para interferir legalmente en los asuntos terrenales. Lo repito, la oración es el medio que Dios estableció para interferir legalmente aquí en la tierra. La oración es darle al cielo la licencia terrenal para influir aquí en la tierra. La oración es ejercer nuestra autoridad legal aquí en la tierra para invocar y pedir la intervención del cielo sobre nosotros. De eso se trata la oración. Y bajo esa autoridad que Dios nos ha entregado es que nosotros debemos orar. Pero hay que conocer estos principios, porque Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. Por eso el tercer principio: mi oración cambia las cosas cuando le pido a Dios que intervenga en algo específico. Ese es el tercer principio que quiero hoy hablar de la oración. Dios interviene cuando yo le pido que intervenga en algo específico. A veces nos quejamos de nuestras finanzas, de la situación en nuestra familia, pero el problema es que nunca oramos por las finanzas, o no sacamos el tiempo suficiente para orar y pedir la intervención de Dios en mi familia, en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en la suegra, en la empresa, en el trabajo, en mi jefe que me saca la piedra, que me la tiene montada, que me molesta, en mi compañero de la universidad que se aprovecha X o Y. Queremos que Dios haga algo, pero nosotros no oramos para que Dios haga algo. Y Dios no hace nada si primero nosotros no le pedimos que intervenga. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío y Dios no puede hacer nada si no es por medio de la intervención del hombre, por medio de la oración. Por eso es importante orar,
Porque cuando usted y yo oramos, entonces estamos dando la autoridad a Dios de que se meta y que intervenga en cada uno de nuestros asuntos. Por eso oramos y bajo esa perspectiva usted y yo oramos. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 es un pasaje conocido y que nos gusta mucho refiriéndonos al tema de la oración. Lógicamente hay que interpretarlo de forma correcta. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Según este pasaje, Dios hará todo lo que le pidamos a través de la oración. Ahora, lógicamente hay que nuevamente abrir un paréntesis acá. Es decir, cualquier cosa que yo le pida, porque como Él dice que todo lo que yo le pida, entonces Él lo hará por nosotros. Eso tiene sus condiciones y restricciones. Pero quiero que entendamos una cosa. Así como Él hará todo lo que yo le pida en oración, también significa que Él no hará nada hasta que yo no le pida. Quiero que piense en las diferentes circunstancias de su vida hoy, en lo que usted está pasando, está viviendo. ¿Qué tanto usted ha orado por esa situación? A veces se nos facilita como santanderianos dar más cantaleta que orar. Y entonces, ¿qué no me gusta a usted esto, y comenzamos a desglosar la lista de lo que yo quiero que usted cambie porque esto, bueno, como muy buenos santanderianos lo sabemos hacer. Pero si nos ahorramos o cogemos toda esa cantaleta y vamos a la presencia de Dios y Señor, te la entrego en tus manos, ilumínala o elimínala. Haz algo, Señor. Pero que podamos agarrar todo eso y presentarlo delante de Dios. Por eso es que la oración entonces no es una opción para la humanidad, sino es una necesidad. Necesitamos orar, no es un lujo. Es una necesidad que nosotros necesitamos en nuestras vidas para que Dios pueda intervenir en nosotros. Y muchas de nuestras oraciones no son contestadas o no son respondidas por causa de que hemos malinterpretado lo que acabo de hablar, de que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Y hemos malinterpretado, y ya he enseñado hace un tiempo sobre eso, de lo que significa orar en el nombre de Jesús. Porque hemos pensado que es una fórmula. Normalmente, ¿cómo termina usted una oración? En el nombre de Jesús, amén. Porque la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, entonces Él lo va a hacer. Y no sé si les ha pasado que les cuesta terminar una oración, amén, sin decir en el nombre de Jesús. No sé si se sienten como que, como que la oración no pierde un poco de poder porque es que no dije en el nombre de Jesús, amén. Quedó incompleta la oración porque no pedí, lo que solicité no lo hice en el nombre de Jesús. A mí me ha pasado y termina uno como que se siente condenado, como, no, usted sí no sabe orar. Porque es que hay que orar en el nombre de Jesús. Realmente orar en el nombre de Jesús es decir esas últimas palabras en nuestra oración. No está mal hacerlo y debemos hacerlo, pero no se trata de la palabra que yo estoy diciendo, porque inclusive Jesús, esa es la traducción al castellano del nombre en hebreo. Entonces, nuestras oraciones no son contestadas por las palabras que digo, sino más por la relación que tengo en este caso, con Jesús. Así que orar en el nombre de Jesús no es repetir unas simples palabras, sino es tener una relación correcta con Jesús. ¿Sabía usted que aquí, por ejemplo, en Colombia, hay una persona que se llama Batman Roberto? Y así aparece en la cédula y está así lo registraron los queridos papás. No sé qué habrán desayunado ese día los papás, pero así fueron y lo registraron. Ahora, el hecho de que ese muchacho se llame Batman Roberto, ¿lo convierte en Batman? Hay una indígena, una vez vi, que se llama aspirina no sé qué. Pero no creo que tenga la habilidad de ir curando dolores de cabeza a las personas que están a su alrededor.
donde ella se mueve, porque se llama aspirina. Hay alguien que se llama Deportivo Independiente, bueno, se cambió el nombre a Deportivo Independiente de Medellín, un hincha fiel de el Medellín. Pero lo que quiero decir es que las palabras en sí mismas no significan nada a menos que haya una esencia detrás de ellas. A menos que haya una realidad presente detrás de esas palabras. Así que de igual forma nuestra oración no será eficaz solo por usar en el nombre de Jesús, sino por entender realmente quién es Él y apropiarnos del poder de su nombre por medio de la fe. Hay una historia fabulosa y que narra muy bien, por ejemplo, lo que estoy hablando en Hechos capítulo 19. Habían unos famosos hijos de un sacerdote llamado Esceva. Y entonces iban por ahí en la calle, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, les ordeno que salgan, y eran 7. Y entonces iban por la calle liberando a los endemoniados con esa fórmula, en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y en una de esas, el demonio como que se calmó y dijo, oiga, espere tantico, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, conozco a Pablo, conozco a la pastora Elizabeth Racamandaca, pero ¿ustedes quiénes son? Y ellos le respondieron, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y dice la Biblia que la persona que tenía ese espíritu inmundo se lanzó sobre ellos, y hablan plural, o sea, eran 7. Los golpeó a los 7, los cascó a los 7, a tal punto dice que tuvieron que salir corriendo porque estaban desnudos. Entonces no se trata de en el nombre de Jesús y ya. Trata de la relación que desarrollamos con aquel que tiene ese nombre. Así que si usted y yo no tenemos una relación apropiada con Cristo y no entendemos cómo usar ese nombre, jamás usted y yo vamos a tener autoridad sobre Satanás. Filipenses capítulo 1 dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que Dios puso bajo los pies de Jesús todas las cosas. Eso también lo enseñé, no sé si recuerdan cuando puse a Joel aquí. Y dice que el cuerpo tiene, digamos, 2 partes principales, que es la cabeza y el cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Y Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero ¿dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces se supone que la misma autoridad que tiene Cristo la tiene su iglesia, pero aquellos que están o hacen parte de su iglesia y están conectadas a esa cabeza que es Jesucristo. Pero entonces usted y yo no tendremos la autoridad si no tenemos esa relación correcta con la cabeza, que en este caso es Jesucristo. Entonces, número 4, mi oración cambia las cosas cuando tengo una relación correcta con Cristo. Hagamos una recapitulación de lo que hemos venido hablando. Mi oración cambia las cosas, número 1, al entender que Dios se sujeta a su propia palabra, ¿cierto? Número 2, creer que Dios nos dio la autoridad para gobernar, ¿sí? Entonces lo segundo. Número 3, cuando le pido a Dios que intervenga, ¿sí?, en una situación específica. Y número 4, cuando tengo una relación correcta con Cristo. Entonces mi autoridad en la oración depende no de las palabras, sino depende de mi relación. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Bueno, mi abuelo me ganó, tuvo 8. Pero hoy en día tener 3 hijos pareciera que eso es una multitud. Y bueno, si son multitud cuando ustedes se ponen a pelear y a molestar, y Dios mío, es un ejército de no acabar. Tengo 3 hijos y de los 3 hay uno que habla mejor, que en este caso es Samu porque es el mayor. Está en el colegio y habla o se desenvuelve mejor en su lenguaje. Salomé está en el proceso, a veces dice algunas palabras incorrectas. Y Emanuel, ¿sí?, apenas está empezando a decir una que otra palabra y a veces es entonces tengo que empezar a decir, bueno, ¿qué es? Carro, repita, carro, carro, bueno, listo. Pero a lo que voy es que yo tengo relación con los 3. Y hay un hijo que habla mejor que otro. Pero los 3 piden.
Y cada uno pide de forma distinta. Pero los tres piden y a los tres se les da. Y juguete también se les da a los tres. Cuando lo piden, bueno. Pero quiero que entienda que mi respuesta a las solicitudes de ellos no tiene que ver con la forma en cómo me hablaron. O sea, hablándome en cuanto a la parte gramatical. Es que le faltó un conector entre esta y esta palabra, entonces queda anulada su solicitud. Vuelva y escríbanos y dentro de 15 días nuestro equipo de administrativo y de redacción la revisará y dentro de 15 días siguientes hábiles se le dará una pronta respuesta. No funciona así. Pues a Samuel le entiendo más, entiendo mejor, más claro en cuanto al lenguaje castellano y se le responde. Pero por ejemplo con Emanuel, ya uno o la mamá sabe cuando llora porque, o sobre todo cuando están más chiquitos, cuando están bebés. Uno que es una persona desconocida para un bebé, está llorando. Pero la mamá de ese bebé sabe que está llorando porque o tiene popis, o porque quiere tetica, o porque no sé qué. Ya ellas saben, lloran igual, yo no sé cómo hacen, así dice mi esposa. Tiene tal cosa, y yo, pero ¿de dónde? Y sí, efectivamente era eso, y yo escuchaba el llanto igual. Pero hay esa conexión, esa relación. Así que la respuesta a la oración o a la solicitud no depende de que si usted habla elocuentemente, porque algunas personas piensan, ore usted por mí, es que usted sí sabe orar. Es que Dios a usted sí lo usa, Dios a usted sí lo escucha. Claro, porque escuchan a la pastora Albaluz orar, excelentísimo Padre Celestial, amado eterno Dios del cielo, Alfa y Omega. Y uno piensa, wow, de seguro Dios responderá a las oraciones de ella. Porque pensamos que como habla muy bien, entonces Dios le va a responder. Pero no se trata de lo que decimos, una vez más, sino de nuestra relación. De hecho, no se trata de cuántas horas oremos, porque en la Biblia no encontramos de alguna manera una cierta cantidad de horas para que nuestras oraciones sean aprobadas. Encontramos donde Jesús ora durante 1 hora, 2 horas, donde pasa o toda la noche. Pero por ejemplo, una de las oraciones que a mí me sorprende del Antiguo Testamento es cuando Elías le pide a Dios que mande fuego del cielo. ¿Sí? ¿Recuerdan que la confrontación con los profetas de Baal? Y que él se burlaba de ellos, griten más duro que está dormido su Dios. Está revisando el WhatsApp y no les escucha. Y llega él y hace una oración de no sé cuántos segundos. Y fue suficiente para que literal cayera fuego del cielo. Entonces, con esto no estoy diciendo que entonces ahora no, oremos solo 5 minutos y ya, no. Lo que estoy diciendo es que todos los días debemos tener y desarrollar una relación continua y constante. Hay que ejercitarnos constantemente en la oración. Hoy en día ya es muy de moda, es común que la gente cuide su cuerpo y entonces coma bien, pero también vaya al gimnasio. Entonces, miren a David Hernández, por ejemplo, o sea, ahí se nota el trabajo que él ha realizado. Me miran a mí también, o sea, estamos tonificados. Pero el músculo se desarrolla no porque en un día yo fui al gimnasio y estuve 23 horas de las 24 horas del día dándole, pero volví a ir en 3 meses. Es mejor que vaya si sea 10 minutos, pero vaya todos los días, que 23 horas un solo día y vuelva dentro de 3 meses. Y así ocurre entonces con la oración, porque si la oración es una relación, ¿qué tal yo decirle a mi esposa, hoy paso contigo 23 horas del día y nos vemos en 3 meses? ¿Qué piensan, mujeres? Ya conociendo a Sonia, yo no sé para qué me pongo a pedirles opinión, Dios mío. Es preferible todos los días, así sea poquito tiempo,
hoy en día que inclusive el hombre y la mujer salen a trabajar y hay poco tiempo, pero es mejor al menos compartir un poquito tiempo, pero que sea todos los días y no cada de vez en cuando. Y así pasa entonces con nuestra relación con Dios, el hecho de que podamos desarrollar una correcta relación. Ahora, ¿cómo llama la ley? Eso también lo expliqué la otra vez. ¿Cómo llama la ley cuando yo me hago pasar por otra persona sin su consentimiento? Cuando yo utilizo el nombre de otra persona sin su consentimiento. ¿Cómo? Simulación. Yo no sé. Ya hay unos abogados haciendo. Bueno, ayúdenos a ver. ¿Cuál sería la suplantación? Suplantación. Y yo sé que usted no dice, hoy voy a suplantar, pero muchas veces suplantamos en la oración. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el nombre de Dios sin autorización. ¿Cuántas veces hemos usado en el nombre de Jesús, amén, sin la autorización de Dios? Yo sé que ninguno lo quiere hacer a propósito, pero cuando usted y yo vamos al Padre, porque nos han enseñado que, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Ahora le pregunto, ¿quién es usted y quién soy yo para ir a hablar con Dios? ¿Qué méritos tiene usted y qué méritos tengo yo? ¿Qué cualidades y habilidades podemos decir y podemos presumir para decir, vengo a hablar con Dios? Sí, somos sus hijos, sí, somos sus hijos, pero después de la equivocación de Adán y Eva y de su pecado, entonces tenemos una naturaleza caída. Y aunque somos sus hijos, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, Dios no ve a Samuel, Dios no ve a Betsabé, afortunadamente, Dios no ve a Agustín, Dios no lo ve a usted. ¿A quién ve a Dios? A Jesús. No nos ven a nosotros, ve a Jesús. Por eso cuando usted y yo nos acercamos, ahora Dios revisa, a ver a quién estoy. Este Jesús tiene más cara de Betsabé que de Jesús. Y es ahí, por causa de no tener una relación correcta con Dios, es que nuestra oración entonces no es respondida, porque estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Y entonces Dios comienza, ¿tiene una relación correcta con Jesús? Muestre. No digo que así pase, sino me pongo aquí a imaginar. Porque Dios no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Así que si no tenemos una relación correcta con Jesús cuando nos acercamos a orar, pues nuestras oraciones tienen traba. Por eso necesitamos desarrollar una relación correcta con Jesús. Una vez más, nuestra oración no es efectiva por las palabras, sino por la relación. Entonces, si vamos a orar en el nombre de Jesús, entonces debemos orar la palabra. Porque Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es la palabra encarnada. Por eso necesitamos aprender entonces a orar la palabra para no pedir lo que yo creo que necesito, sino para pedir lo que Dios quiere a mí darme, o lo que Dios quiere que yo haga, o lo que Dios quiere que yo cambie. A su modo, no a mi manera. Por eso necesitamos entonces conocer la palabra. ¿Quiero orar conforme a la palabra? Pues hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Porque usted puede leer, pero seguro habrán pasajes que usted no entiende. Y entonces no podemos orar sin entendimiento. Y entonces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, dice la palabra de Dios. Que no sabemos pedir. Pero no sabemos pedir porque no conocemos qué debemos pedir, cómo lo debemos pedir. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Y eso entra o hace parte del desarrollo de una relación con Dios. Todos aquí sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Y lo vemos desde Génesis capítulo 1 cuando dice, dijo Dios y se hizo lo que Dios dijo.
Ahora, también algunos malinterpretan que entonces, como tenemos poder en las palabras, entonces todo lo que yo diga se hará. Aunque las mujeres santanderianas sí tienen algo de ese poder. Lo que ellas dicen, se hace. Pero nosotros los varones tenemos la última palabra. Sí, señora. Sí, señora. Obviamente no tenemos el poder creativo de Dios para que lo que yo diga, profetizo y declaro, eso se hace. Porque se ha dado un mal uso a ese tipo de enseñanzas, una mala interpretación. Pero, como Dios estableció al hombre en la tierra como la autoridad legal, Dios sí utiliza nuestra boca para establecer su verdad, para establecer su propósito. Pero así como Dios utiliza nuestra boca, también Satanás quiere utilizar nuestra boca para distorsionar el propósito y el diseño de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos llenar nuestra boca de la palabra de Dios para que se haga no lo que yo quiero ni lo que Satanás quiere, sino establecer las verdades eternas de Dios en la tierra. Porque la palabra de Dios es la que trae vida, la palabra no es la mía, es la palabra de Dios la que trae restauración, la que trae salud, la que trae luz, la que trae dirección. Es la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña práctica con lo que ya hemos hablado. Y vamos a orar la palabra, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos regale un versículo, dos versículos o un pasaje de la Biblia sobre el cual vamos a orar hoy. Para una situación específica. Entre más específica sea su petición, más específica también es la respuesta. Entonces piense hoy en una situación que usted esté pasando, esté atravesando, o una situación que usted le esté pidiendo a Dios. Si necesita dirección, si necesita sanidad, si necesita restauración, si no sabe qué hacer, si necesita un milagro. Le va a pedir a Dios que le dé un versículo bíblico, que traiga a su mente un versículo bíblico, un pasaje. Y ahorita vamos a hacer la oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos traiga esa iluminación.